Hola chiques, ¿cómo están? Bueno, les grabo este video que es para ampliar un poco el PDF que les había mandado la otra semana, donde abordaba el tema, un tema que es muy amplio, que daría para muchas clases. Así que bueno, lo vamos a ver en versión introductoria, pero es importante que tengamos en cuenta que esto puede ayudar a clarificar cómo tenemos que resolver el storyboard y cuál sería la función que tiene dentro del flujo de trabajo. Bueno, los temas que tienen en esta presentación son estos que ven en pantalla: encuadre, plano, tamaño de plano, altura y angulación de cámara, movimientos de cámara, plano secuencia, punto de vista subjetiva, campo fuera de campo, diégesis y raccord y continuidad, que tiene a su vez un montón de subtemas también, ¿no? Vamos a empezar pensando en el concepto de encuadre. El encuadre es un recorte, una selección que implica decisiones técnicas, estéticas, narrativas y simbólicas. Desde el punto de vista simbólico, deja en evidencia un punto de vista, que es qué miramos y desde dónde miramos. Ambas cosas son igual de importantes. Elegir qué mostrar también implica decidir qué se deja fuera del campo visual. Tanto el cine como la fotografía realizan constantemente esta selección y siempre revela una intención, la intención del director o directora de la obra. Hay un código ampliamente consensuado que clasifica los planos especificando el aspecto técnico. En cuanto a qué miramos, establece una clasificación de planos por la proporción de la realidad que abarca, pero lo hace teniendo como referencia el cuerpo humano. Por eso los tamaños de planos son en función de esto. En cuanto a cómo miramos, clasifica los ángulos, las alturas y los movimientos de cámara. Empezamos por los tamaños de planos. En principio vale decir que tamaño de plano se refiere a la proporción de esa realidad que es capturada. El plano más amplio que se concibe y que tiene un nombre es el gran plano general. Este tipo de planos busca describir de alguna manera, dar una noción de la espacialidad. No es un plano muy expresivo, aunque puede ser un plano que logre una visión un poco metafórica, ¿no? Sobre todo cuando es un plano que se sale de lo habitual de la mirada de un ser humano. Es decir, ¿cuándo podemos tener una vista como la que estamos viendo en pantalla ahora, ¿no? Bueno, no sé, desde arriba de un avión o en una situación no muy habitual. Entonces, todos aquellos puntos de vista que no son habituales en la vida cotidiana, normal, de una persona también normal, porque por ahí para un piloto de avión puede ser lo normal, pueden tener una lectura un poco más metafórica, simbólica, y no tan necesariamente o solamente de brindar información. Entonces, en un gran plano general, en principio, en el nivel de la información que se da, busca esto, ¿no? Ubicar espacialmente, narrar un poco cómo es el contexto, la geografía donde sucede la acción. Por ende, los personajes no son lo importante. Lo más habitual es que en un gran plano general no podamos distinguir a los personajes, o si los distinguimos, no podamos saber otra cosa más que su ubicación, ¿sí? No vamos a saber ninguna cuestión sobre su expresión. Luego tenemos el plano general, que quizás sea un plano, una nomenclatura más conocida, donde sí ya estamos viendo al personaje. Probablemente no tengamos mucha información de su expresión facial, digamos, pero sí puede haber alguna expresión corporal. Y es el plano más grande donde podemos ver en relación al personaje con su contexto. Bueno, acá tenemos varios planos generales del cortometraje Late Afternoon. Vemos al personaje de la nena, que es el personaje principal, en el contexto de la playa donde suceden algunos de sus recuerdos, y tenemos una noción clara de su expresión corporal, pero la información que nos brinda principalmente es su relación con el contexto. Por ejemplo, lo que escribió en la arena, ¿no es cierto? Plano entero es el plano en el que vemos al personaje en tamaño completo, tiene
lo que sea que entre en su entorno, su relación con su entorno cercano, pero ya empieza a ser un poquito más expresivo. Vamos a ver toda la expresión corporal, que en definitiva es eso lo que importa en este plano, ¿no? La expresión corporal completa. Y en cuanto a lo descriptivo, tenemos su entorno más cercano. Plano americano, bueno, habrán escuchado la historia de este plano probablemente. Viene del género del western, que buscaba hacer énfasis en la figura de la pistola y sobre todo en el momento en el que el personaje desenfundaba. Quizás un plano entero era demasiado amplio y un plano medio no permitía que se vea ese momento, ¿no? Entonces se empezó a experimentar hacer un plano un poquito más abierto que el plano medio, para que entre en cuadro esa acción, que además era fundamental mostrar la habilidad del personaje para desenfundar, ¿no es cierto? Acá les traje, en el ejemplo puse a Rango porque es un western animado bastante actual. Bueno, ya tiene casi 15 años, pero me parece que está bueno el ejemplo. El plano medio ya empieza a ser un plano expresivo, ¿no? De los planos puramente expresivos, el más abierto y que involucra la gestualidad de los brazos, de las manos, ¿no? Esas personajes que hablan dándole mucho sentido a la gestualidad de las manos. También se lo llama plano conversación y tiene algunas variables, como por ejemplo el plano medio largo. Bueno, como ven en el plano medio se muestra hasta la cintura, involucrando a las manos, a la gestualidad de las manos. Generalmente si uno gesticula con las manos, las levantás un poco, ¿no? No las dejas extendidas, pues si no las manos llegan cerca de las rodillas. Cuando un personaje está sentado, por ejemplo, y habla, levanta las manos hasta la altura aproximada del torso. Entonces el plano medio, por definición, es el plano hasta la mitad del cuerpo, pero tiene estas dos variables, el plano medio largo y el plano medio corto, que corta a la altura de los codos, un poquito más arriba por cuestiones de composición que ahora en un ratito vamos a ver. Son tres variables de un mismo plano y son expresivos pero también descriptivos. Primer plano, bueno, la estrella de todos los planos, ¿no? Es puramente expresivo, queda afuera totalmente toda cuestión contextual, y hay algunas variables entre quienes hacen un plano un poquito más abierto o este plano como lo ven acá, donde apenas se ven los hombros. Primer plano es el acercamiento máximo. Cuanto más cercano es un plano, más expresivo puede llegar a ser, pero al mismo tiempo menos tiempo de pantalla necesita para que se comprenda su intención. Esto tiene mucho que ver con algunas leyes de percepción, ¿no? En un plano, por ejemplo, general, donde hay mucha información, el ojo necesita más tiempo para hacer un recorrido y comprender todo lo que hay. En cambio, en un plano tan cercano, donde lo que es una gran emotividad, pero poca cantidad de información dura, digamos. Plano detalle, bueno, esto es el plano que se usa para hacer acercamientos a cualquier parte del cuerpo u objeto. A veces es tanta la información que falta en su entorno que puede ser un plano que descontextualice, digamos, ¿no? Si no está apoyado por otros planos que expliquen la situación, bueno, puede ser un poco más abstracto, digamos. Bueno, la subjetiva ya tiene que ver con los puntos de vista. Es un tipo de plano muy, muy inmersivo, si se quiere. Y, como dice acá, bueno, suele requerir de la lógica del plano contra plano, ¿no? Para entender quién está mirando, se suele hacer un plano contra plano. Puede ser primero el detalle, luego un primer plano o un plano frontal de la persona que está mirando, o al revés. También puede haber otro tipo de plano donde, no sé, creo que en el caso de esta película el plano anterior no es un plano frontal, sino que es un plano medio, me parece,
y de perfil. Pero bueno, lo importante es que dar esa información de quién está mirando, ¿no? Veamos un ejemplo de Late Afternoon. Acá vemos el plano medio corto lateral donde el personaje mira una taza y luego vemos la subjetiva con lo que el personaje ve. Plano de referencia son los planos que tienen una parte de alguno de los personajes que están en escena. Se usa mucho en el plano contra plano, pero también a veces lo que se intenta es que en un solo plano se pueda entender toda la situación e incluso se puede buscar entender la reacción del personaje que está referenciado con respecto a lo que hacen el resto de los personajes. El plano conjunto es un plano donde vemos varios personajes y el tamaño de plano que se designa es el del personaje principal de esa escena. Acá tenemos, por ejemplo, un plano general conjunto. En este caso no habría problema porque es plano general para todos. Y en este, un plano medio conjunto, ¿no?